Estamos camino al agro, hoy desde el municipio de Puerto Parra, en el departamento de Santander, Colombia. Estaremos hablando ampliamente del tema de las cercas eléctricas y cómo estos sistemas aumentan la eficiencia en fincas ganaderas. Así que acompáñenos. La modernización de la ganadería colombiana y latinoamericana requiere de grandes retos y tecnologías que la conduzcan a ser rentable bajo los nuevos esquemas de tratados de libre comercio. El establecimiento de cercas eléctricas es una de las tecnologías que ayuda a la reducción de costos de producción, al manejo eficiente de las praderas y a un fácil manejo de los animales. Nos acompaña el día de hoy el señor Jorge Restrepo y con él vamos a hablar ampliamente del tema de las cercas eléctricas. Jorge, bienvenido al programa. Muchas gracias, Germán, y a ustedes bienvenidos en esta región para que veamos algo del tema de cercas eléctricas. Bueno, empecemos por contarle a los televidentes el porqué de una cerca eléctrica. ¿Por qué me meto yo en eso? Bueno, hay muchísimos factores que se ha ido evolucionando a través del tiempo, y entre ellos la cerca eléctrica, el primer objetivo es un factor económico, el cual, si vamos a analizar, 5 kilómetros en cerca eléctrica es el mismo costo que 1 kilómetro en alambre de púa. O sea que ya estamos empezando con un factor muy fuerte. Lo otro es las ventajas posteriores a lo que da el beneficio de una cerca eléctrica. Primero, nos va a hacer ver mucho más limpia la finca, y después, adicionalmente, nos va a hacer muy bien en la parte del funcionamiento de los animales, en su alimentación, en su periodo de crecimiento, su periodo de ocupación de los pastos, y eso va a incrementar el volumen de ganado que tengamos en la finca, o la cantidad de kilos que tengamos por hectárea, o la cantidad de animales por hectárea. Ahora hay muchos factores que se están determinando o se están percibiendo para llegar a la parte más estricta de mirar el rendimiento por área de cada una de las ganaderías. Entonces son dos factores, uno el beneficio económico y otro es la parte de las bondades que nos da como la cerca eléctrica como tal. Jorge, hay otra parte que es muy importante y es la facilidad que tenemos de fraccionar la finca. Hablemos de esa parte del fraccionamiento de la pradera. Cuando vamos a hacer el fraccionamiento de las pasturas, ¿qué debemos hacer? Debemos planificar realmente lo que vamos a hacer en una finca. No todas las fincas se deben hacer de forma inmediata las particiones. Primero tenemos que conocer mucho de ellas para llegar a definir realmente qué es lo que vamos a hacer, cuál va a ser nuestro objetivo, porque eso debe estar previamente identificado. Bueno, usted ha empezado con una parte muy importante que es la planificación. Vamos a hablar de ese tema porque una persona se puede meter en el tema de cerca eléctrica pero no sabe para dónde va. Entonces hablemos como esa parte de la planificación. Bueno, dentro de la planificación hay que ver muchísimos factores. ¿Cuál es el primer factor? Yo creo que es mirar realmente lo que es la finca, cuál es el objetivo de la finca, qué tipo de ganado vamos a tener, qué tipo de suelos tenemos. Importantísimo hacer un análisis de suelos, importantísimo también de pronto llegar a hacer un análisis bromatológico si ya tenemos pasturas establecidas, hacer los aforos de esas fincas. Todo eso es importante para realmente seleccionar y planificar de qué es lo que vamos a hacer. También hay que definir el tipo de pasturas. No todas las fincas, no todos los suelos, no todas las condiciones son para determinado pasto. Muchas ganaderías dicen, porque mi vecino tiene braquiaria decumbens, yo voy a utilizar braquiaria decumbens. Estamos errados. Yo creo que debemos pedir asesorías, hay muchas personas en el mercado, sobre todo nuestro, el mercado agropecuario, hay muchísimas personas que nos pueden asesorar correctamente, y nosotros también tenemos que ser objetivos, que si invertimos bien vamos a obtener mejores resultados que simplemente por un capricho, por desconocimiento y hacerlo en una forma inadecuada. Bueno, Jorge, usted tocó un tema muy importante que es el tema de la pastura, ya el pasto en sí. ¿Qué le parece si vamos y miramos esa parte? Vamos, te invito para que miremos esos detalles. Para lograr los objetivos propuestos en términos de reducción de costos, se deberá tener un conocimiento muy claro de todo el terreno, qué tipo de explotación se implementará y qué tipo de pastos se sembrarán, para que la cerca eléctrica sea una herramienta muy eficiente y conduzca a los buenos resultados. Jorge, hay un tema que es muy susceptible, que usted lo acaba de mencionar, y es el tema del pasto que se va a sembrar. ¿Por qué es tan importante saber qué pastura se va a sembrar en un sistema de cerca eléctrica?
Bueno, yo creo que es la parte fundamental de lo que vamos a realizar. Si nosotros no sabemos claramente, no conocemos claramente los suelos, no conocemos claramente lo que es la región, todas las regiones en Colombia son diferentes, incluso dentro de las mismas fincas hay diferentes calidades dentro de los potreros. Entonces yo considero que las personas deben, primero que todo, saber cuál es el tipo de pasto adecuado para esa topografía, para esos suelos. Hay suelos que se encharcan, hay suelos que les da mucho el mión, hay también suelos muy arcillosos, hay suelos mucho más arenosos. Entonces empezar a conocer un poco realmente lo que es el producto, no simplemente identificarnos porque nuestro vecino siembra un pasto o otro, no. Primero que todo, antes de montar una cerca eléctrica debemos tener bien claramente definido cuáles son los tipos de pasturas que debemos realizar, debemos sembrar, debemos estudiar, debemos aforar. Digamos, en los panicum hay tanzanias, hay mombasas, sí, pero cada una de ellas tienen unas especificaciones que requieren, no solamente en los suelos, sino también en el tamaño del corte o el tamaño para dejarlo a la altura del pastoreo. Muchas personas ahora con el boom de las cercas eléctricas y de algunos programas especiales acerca de pastoreos muy intensivos como son los pastoreos Boazán, muchas personas han perdido su objetivo de el pasto es secundario y yo creo que están haciendo un error debido a que el pasto es la primera función, porque si nosotros tenemos un pasto que las características técnicas dicen, hombre, por favor no bajen una guinea de 30 centímetros y nosotros bajamos esa guinea de 30 centímetros, estamos perdiendo las reservas naturales del pasto para que pueda crecer rápidamente, para que pueda encontrar una fotosíntesis. Un pasto como una humidícola no se debe bajar más de 10 centímetros. O sea, son cosas muy sencillas, pero que eso hace que, primero que todo, la cerca eléctrica tenga un buen resultado, porque la cerca eléctrica es un sistema básicamente, una herramienta, y posteriormente, para que tengamos ese buen resultado, nos vamos a unas básculas. ¿Que esas básculas qué es? La báscula es una herramienta donde hacemos la facturación de una ganadería de carne. Entonces son pasos que debemos tener en cuenta, que si hay uno que falla, los otros también no van a tener los resultados adecuados. Entonces los invito a eso, para que acerca de cada una de las ganaderías no vayan a copiar tanto, no vayan a creer que porque el uno hace una cosa, el otro también la debe hacer y la puede realizar. Entonces esos son factores fundamentales que debemos hacer en la planificación de una finca. Los elementos de una cerca eléctrica, como lo es el impulsor o corazón del sistema, estarán en función del tipo de explotación ganadera que se establecerá o se tiene en la finca. De la claridad que se tenga de los objetivos propuestos, dependerá toda la conformación y diseño de las rotaciones. Por allá el ganadero está convencido de que tiene que montar su cerca eléctrica, ha hecho su planificación y ha hecho una buena selección de los pastos. Ahora, ¿cuáles serían como las partes mínimas para yo montar una cerca eléctrica? Debemos saber con anticipación también qué tipo de ganado vamos a tener, si es cría, si es levante, si es ceba, si es doble propósito, todo eso para el diseño adecuado del sistema de cerca eléctrica que vamos a hacer. Luego empezar a seleccionar adecuadamente el impulsor. El impulsor podemos encontrar cualquier infinidad de marcas en el mercado. Lo adecuado es saber realmente si esos sí tienen la capacidad adecuada para tener en una finca y la calidad para tener en una finca. Nosotros tenemos que ser conscientes de que todo no es perfecto. Por ejemplo, en la cerca eléctrica, uno de los mayores inconvenientes son los rayos. Es un fenómeno de la naturaleza que bien sea que se puede llegar a disminuir, pero nosotros tenemos que tener en cuenta eso y para eso hay sistemas de protección. Lo de los impulsores realmente es factor fundamental, es el sistema, es el corazón de bombeo de lo que es la cerca eléctrica como tal. Y para eso, por decir algo, cuando nosotros hablamos de que 1 metro son 100 centímetros, es una medida internacional, no hay ningún cambio a ello. Lo mismo pasa con la capacidad de los impulsores. La capacidad de los impulsores se mide en joules. Un joule es
equivalente a 10 kilómetros y aproximadamente a unas 35 hectáreas. Pero lo importante es que un joule siempre va a equivaler a 10 kilómetros. Eso como medida internacional, eso hay que respetarlo, pero en el mercado se pueden presentar muchísimas variaciones, la forma como lo vendan, cómo se haga la asesoría. Es muy importante. Hay dos capacidades que se miden, una capacidad almacenada y una capacidad de salida. La capacidad almacenada de los impulsores es aquella capacidad que el impulsor tiene de energía, pero no puede transmitir. Lo que es la energía de salida es aquella energía que realmente sí se pueda transmitir. A manera de ejemplo, porque yo creo que tenemos que hacer una relación para que los televidentes se enfoquen un poquito en eso, y es, nosotros en una camioneta convencional podemos ubicar 10 toneladas de alambre o de hierro o de lo que sea, pero esa camioneta no puede llegar a desplazar esa capacidad. Pero la energía de salida en ese caso sería 1 tonelada. Esa es la capacidad de salida, la capacidad que realmente el impulsor es lo que va a dar, es lo que se va a desplazar y va a conservar la energía desde el momento de la salida hasta el momento final de la cerca. Entonces debemos tener muy buena relación en cuanto a la capacidad del impulsor, la calidad del impulsor y realmente qué es lo que voy a hacer. Si nosotros simplemente vamos a comprar un impulsor porque nos sale más barato, creo que estamos haciendo un error. Cuando se establecen cercas eléctricas, se debe tener en cuenta la calidad y duración de los elementos que la conforman. No necesariamente lo más barato en un momento determinado es la mejor opción. Se debe hacer un análisis detallado de la inversión en el tiempo y de esta manera tomar la mejor alternativa en términos económicos y de rentabilidad. Por ahí uno encuentra en el mercado muchos materiales, muchas clases de impulsores, de lo que son los tensores, los aisladores. Pero ¿qué diferencia hay entre uno instalar un equipo fino y un equipo normalito del mercado? Bueno, vamos a cambiar esa parte fina por de nombre por adecuado. Te voy a decir, y no vamos a entrar en detalles de un tensor o un aislador, no. Vamos a hacer un comparativo. Si nosotros cogemos un equipo adecuado con una calidad adecuada, donde nos vaya a tener mucho tiempo de duración, podemos hacer un ejercicio muy sencillo y que es certificado realmente porque nosotros podemos certificar las cosas, en el cual si nosotros vamos a trabajar con una cotización, digámosle que tenga mano de obra, que tenga alambre, aisladores, tensores, interruptores, todos los equipos y todos los accesorios, vamos a poner esa misma cotización contra una misma cotización de otra marca. La cotización nuestra, vamos a decir que vaya a valer 20 millones de pesos. La cotización de ellos puede que valga 10 millones de pesos. ¿Qué va a pasar? Simplemente algo muy sencillo y que quiero que las personas piensen un poco antes de hacer sus inversiones. Si nosotros vamos a hacer una inversión de 20 millones contra 10 millones, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánto duran los materiales de esa marca de los 20 millones? Vamos a ponerlo de 10 años para que quede en términos redondos. Y la otra cotización nos la dieron en 10 millones, pero esa cotización, los materiales duran 1 año. Entonces, si nosotros hacemos lo que en contabilidad se llama depreciación, simplemente hacemos una cosa muy sencilla. La cotización de 10 millones la dividimos por 1 año. Entonces, en el primer año se nos va a depreciar, nos va a costar anualmente 10 millones de pesos. Si nosotros vamos a coger la cotización de los 20 millones de pesos y nos va a durar 10 años, ¿cuánto nos va a valer anualmente? Solamente 2 millones de pesos. ¿Cuál cotización es más económica? Eso es lo que tenemos que empezar a pensar en el futuro en cuanto a nuestras inversiones. La calidad es como en todo. Nosotros tenemos productos que nos entran de muchísimas partes o de muy baja calidad y hay un efecto muy positivo. Cuando nosotros tenemos un cliente que ya por lo menos hizo el ejercicio de instalar una cerca eléctrica, comprar una cerca eléctrica, dice, la cerca eléctrica es buena, pero esta no me funciona. Entonces voy a invertir un poco más, pero voy a saber que me voy a tranquilizar durante más años. Para nosotros esto ha sido un efecto también positivo, pero ya desde el punto de vista del ganadero es lo que nosotros tenemos que indicarle al ganadero, inculcarle a él. Mucho cuidado con su inversión, invierta bien.
Los sistemas de cercas eléctricas tienen sus instructivos de instalación muy bien definidos. Sin embargo, la experiencia acumulada por años puede aportar muchos conocimientos prácticos que harán funcionar de forma más eficiente todo el sistema. Ahora, si bien hay todos unos manuales para instalar las cercas eléctricas y hay asesores, pues hay unos trucos importantes que se deben aprender en las fincas. Hablemos como de los trucos para instalar cercas eléctricas. Primero que todo, pues, si nosotros vamos a instalar, vamos a tener qué tipo de ganado. Vamos a tener cría, vamos a tener ceba, vamos a tener levante. Si es cría, por lo general se deben utilizar 3 cuerdas. Si es una ceba, se puede manejar 2 cuerdas o una, incluso ahora ya con tanto manejo de la cerca el animal se va domesticando y adicionalmente pues se va tranquilizando y se puede manejar con una sola cuerda. Pero inicialmente tenemos que hacerlo con 2. Para las lecherías se deben utilizar 3 porque en la mayoría de los casos se tienen las crías. Nosotros tenemos un factor negativo para las cercas eléctricas, como ya te lo mencioné, es el factor de los rayos. Entonces esa cuerda de encima puede estar totalmente aislada, puede ir en forma negativa. Y también para el control de las malezas por fugas, por pastos creciendo, también podemos tener la cuerda abajo en forma negativa. Y llevar o conducir la energía a través de la cuerda de la mitad con muy buenos resultados, porque a medida que puedes ahorrarte un poco los costos en la instalación, también vas a proteger el impulsor por la parte de rayos en el alambre superior y la parte de las malezas en la parte inferior. Hay otros tips o otros trucos que digamos son la cantidad de varillas que tenemos que tener para el impulsor. Si vamos a colocar el impulsor de 10 joules, debemos tener 10 varillas Copperwell instaladas con el alambre de cobre para el sistema tierra. Pero si vamos a poner un desviador de rayos, debemos colocarlo mínimo a 10 metros de donde terminamos con la última varilla del sistema tierra del impulsor. Y cada 3 metros ubicar las varillas. Y la cantidad de varillas que debemos ubicar en el desviador de rayos es, si en el sistema tierra del impulsor coloqué 10, allá deben ir 11 varillas. Entonces son 21 varillas en total. Hay unos impulsores nuevos que están llegando para sistemas de monitoreo a tierra, donde debe haber una varilla adicional y debe estar también 10 metros separado del otro sistema. Eso es fundamental para un buen impulsor, para que funcione adecuadamente y para evitar trastornos dentro de un trabajo. Bueno, Jorge, yo creo que hoy aprendimos mucho más de cercas eléctricas, vimos el tema a profundidad. Esperamos otro día volver a hablar del tema. Claro que sí, y caminemos al agro. La tecnología de cerca eléctrica, concebida dentro de la integralidad de la reducción de costos en las ganaderías de todo tipo, es la mejor opción económica y ambiental para que este tipo de explotaciones puedan dejar márgenes de ganancia que les permitan ser sostenibles en el tiempo. Acompaña el señor Orlando Sánchez, quien es ganadero, y con él vamos a hablar del tema de cercas eléctricas. Bueno, don Orlando, ¿cuándo decide usted hacer ese cambio de la púa a la cerca eléctrica? Bueno, hace unos 10 años empezamos a tratar de aprovechar mejor nuestras praderas y los manejos se nos hicieron más fácil, más económicos, y utilizando productos de muy buena calidad duran bastante tiempo. Nosotros recomendamos para la parte interna de la finca tener cercas eléctricas para uno poder manejar mejor las praderas, aprovecha mejor el pasto, tiene mejor manejo de los animales, y otra cuestión es que uno haciendo potreros más pequeños aprovecha más el pasto, entonces son mucho más económicos cercar con cerca de cerco eléctrico que con alambre de púa. Hay un paradigma que encuentra uno en los ganaderos y es que dicen, hombre, el ganado de leche se puede manejar con cerca eléctrica, pero el ganado de carne no, que uno lo ve mucho en la costa. ¿Usted qué opina de esto? No, nosotros manejamos ambas, o sea, lo que es lechería y engorda de animales machos con cerco eléctrico. Llevamos una línea adelante y una línea atrás, para que la línea adelante es el pasto que le están dando diariamente y la de atrás viene para que no estén sobrepastoreando las praderas.
O sea que en la costa también es totalmente aplicable este sistema. Correcto, allá lo aplicamos, allá en la Hacienda San Felipe, en el Viso Bolívar, tenemos todo cerco eléctrico y manejamos todo por puro cerco eléctrico. Orlando, uno encuentra también en el tema de cercas eléctricas materiales que son de baja calidad, mediana y alta calidad. ¿Usted por dónde se iría? Pues nosotros manejamos siempre lo mejor porque lo barato sale caro. Utilizamos el alambre de 12.5 y utilizamos los aisladores que sean de buena calidad, las puertas que sean materiales fuertes para que así puedan durar bastante tiempo la cerca eléctrica. ¿Por qué no le damos una recomendación a esos ganaderos que todavía están en púa y no quieren cambiar a la cerca eléctrica? Bueno, nosotros les aconsejamos que se cambien a cercos eléctricos para los aprovechamientos de las praderas. No hay sobrepastoreo, aprovechas tú los potreros mucho mejor y son mucho más económicos. Ahora, todos estos aparatos se mueven con luz solar, con luz eléctrica normal y es muy económico y es muy fácil. Tienen muy buena asistencia, viene un técnico, te dice cómo se instala el equipo, te da las recomendaciones y te instruye a 2, 3 trabajadores tuyos para que ya tú sigas haciendo tus propios cercas eléctricas.